Muy buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien. A ver, observe a la persona que está a su lado. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo la ve? Nada más dije obsérvela, no le dije platique. Qué hermosa la presencia de Dios, ¿no es cierto? Qué hermoso Dios hablando a nuestros corazones, a través de su palabra cantada, a través de su voz misma, ¿no es cierto? ¿Qué le parece si le pedimos al Señor que nos hable nuevamente? Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este alto honor que tú nos das de sentarnos a tus pies y escuchar tu voz. Qué hermosa es tu presencia, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por estar aquí. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Enséñanos tu palabra porque queremos agradar tu corazón. Queremos, Señor, recibir tus instrucciones y obedecerlas, Padre. Gracias por tu amor incomprensible, pero que lo podemos palpar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues nuestro tema, cada cual se apartó por su camino. Vamos a ver Isaías capítulo 53, versículo 6, de donde estamos extrayendo este tema. Y dice así: todos nosotros, ¿quiénes? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? ¿Qué dice ahí? De todos nosotros. En otra versión, este mismo versículo dice: todos errábamos como ovejas. ¿Todos qué? Errábamos. Cada uno por su lado. Y el Señor cargó sobre él nuestros crímenes. ¿Cuántos criminales hay aquí? Pero Él cargó sobre sí mismo nuestros crímenes, nuestros pecados. Y yo creo que hoy en día no podemos cerrar los ojos, ¿verdad que no? No podemos cerrar los ojos ante la condición de la humanidad. No podemos cerrar los ojos porque a la vuelta de la esquina podemos ver una infinidad de atrocidades. ¿No es cierto? Escuchamos muchos rumores, pero también podemos ver la condición del ser humano hoy en día. Mucha gente está caminando en sus propios pensamientos, en sus propias ideas, en sus propios caminos, en sus propias decisiones, y muchas de esas decisiones están inclinadas a hacer el mal, como estamos viendo en este versículo, Isaías 53, ¿verdad? ¿Cómo nos habla de que nos descarriamos como ovejas? Dice, cada cual, ¿qué? Cada cual se apartó. Eso significa que en el diseño perfecto de Dios, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, tenía un propósito. Dios creó al hombre y dice la Escritura que el hombre, Adán y Eva, se paseaban en el huerto con Dios. Había una comunión con Dios, había una intimidad con Dios. Sin embargo, el hombre decidió apartarse de Dios y pecaron contra Dios, y eso los apartó de Dios. Eso significa también
que, como mencionaba hace un momento, a través de los tiempos y hasta nuestros tiempos podemos ver cómo la maldad se ha multiplicado. El ser humano cada vez está más alejado de Dios. El otro día platicaba con una persona que decía, es increíble ver cómo llevamos a nuestros pequeñitos a la primaria y ya los niños no saben quién es Dios. Ni siquiera en la religión, ni siquiera los niños tienen conocimiento de Dios, porque la humanidad se ha apartado de Dios. Ni siquiera les enseñan esos principios y podemos ver cómo la humanidad se ha apartado de Dios y se ha ido por sus propios caminos. Porque vemos la maldad multiplicada, ¿no es cierto? Los tiroteos a la vuelta de la esquina, muerte, feminicidios, robos. No sé cuántos de ustedes han sido atacados por gente que le gusta vivir de lo ajeno. Engaños, vicios. Y la maldad, como mencionaba, se ha multiplicado. ¿Por qué? Porque la humanidad, el hombre, la mujer, se ha apartado de Dios, se ha apartado por su propio camino. ¿Cuál era la condición del ser humano según Isaías, capítulo 53, versículo 5 y 6? Es el 6 que acabamos de leer, pero vamos a ver qué nos dice el versículo 5. Dice así, Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Por qué fue herido Jesús? Aquí podemos ver el profeta Isaías, que en su tiempo él tuvo un entendimiento del tiempo futuro, del tiempo venidero. Y él está hablando en este capítulo del Salvador, del Mesías, de toda esa travesía que tuvo que pasar Jesús. Y este versículo es uno de los que menciona el profeta. Mas él, hablando de Jesús, herido fue por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo puedo ver solamente en este versículo el plan perfecto de Dios. Veo nuestra condición, es decir, la condición del ser humano que se apartó de Dios, ¿verdad? Que está en rebelión. ¿Contra quién es esa rebelión? Contra Dios. Y al estar una persona en rebelión contra Dios, entonces su rebelión es contra todo aquello que le rodea, ¿no es cierto? Porque hay una rebeldía en el corazón que le aparta de Dios. Este versículo dice entonces que él fue herido por nuestras rebeliones. Es decir, él tomó nuestro lugar para sacarnos de esa rebelión en la que nos encontrábamos. Y digo nos encontrábamos aquellos que nos hemos rendido a Jesús. Pero si aquí hay una persona que no ha rendido su corazón a Jesús, puede que todavía esté en esa condición de rebelión contra Dios. Dice este versículo, molido por nuestros pecados. La condición humana es vivir en el pecado, porque esas han sido las determinaciones de la humanidad. Vivir en el pecado. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Este mismo versículo 5 en la versión Palabra de Dios para Todos dice así: en realidad
Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. No sé si alguno está pensando, zafo. Pero tú y yo caminamos en rebelión contra Dios en su momento. Pero Él fue magullado por las maldades que tú y yo cometimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. ¿Qué hizo posible? Nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Qué hermoso versículo, ¿no? Creo que aquí podemos ver cómo encierra el mensaje perfecto, es decir, la condición humana apartada de Dios, en rebeldía, en malicia, en maldades, en pecados. Pero vemos el perfecto amor de Dios al enviar a Jesús al mundo para perdonarnos de todos nuestros pecados. Y podemos ver la condición, esta es la condición del ser humano sin Cristo en su vida: rebeliones, pecados, maldades, rebeldía, crímenes. Y este versículo 6 dice que todos nos descarriamos, dice que cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y tenía un propósito hermoso para la humanidad. Dios, el Padre, envió a Jesús para librarnos de nuestra condición. Como les mencionaba, en este versículo 5 podemos ver qué fue lo que hizo Jesús al descender a esta tierra y morir por ti y por mí. ¿Sí? A pesar de que estábamos en rebeldía, a pesar de que vivíamos en nuestros pecados, rebeldes a la voluntad y a la palabra de Dios, dice este verso 5, que el castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar, y sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Qué hermoso, ¿no? Porque Él cargó tu pecado y mi pecado. Pero ¿cuál era nuestra condición? Rebeldía. Y muchas personas aún siguen viviendo en esta rebeldía, en esta rebelión declarada. ¿Y cómo es que manifestamos esa rebelión? ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer en nuestra vida? ¿Sabe lo que Él vino a hacer? Restaurarnos, perdonarnos, salvarnos de nuestra condición de pecado, de nuestra condición lejana a Dios, porque esa fue la decisión del ser humano, según estos versículos que estamos leyendo. Entonces, al leer este versículo que nos habla de la obra de Jesús, lo que Él vino a hacer en nuestra vida: salvarnos, perdonarnos, sanarnos, sanar el alma, sanar el corazón, sanar el cuerpo, sobre todo traer una salvación. Porque en esta salvación habla de un rescate. Habla de un rescate cuando tú sientes que no puedes salir de tu propia condición. ¿Y qué es lo que Dios hizo? ¿Sabe qué es lo que vino a hacer? Salvarnos. Y Él nos salva en 3 áreas de nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuántos saben que somos
seres tripartitos, ¿verdad que sí? Somos espíritu, alma y cuerpo, según Primera de Tesalonicenses 5:23. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué dice aquí? El mismo Dios de paz nos santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hace un momento estábamos cantando, volverás, volverás. ¿No es cierto? Nos llevarás, en casa estaremos. ¿Cuántos se quieren ir a casa del Padre, a la casa del Padre? Poquitos. Les voy a dar otra oportunidad. ¿Cuántos se quieren ir a la casa de su Padre? Pues asegúrate que sea Él tu Señor. Asegúrate que Él sea tu Rey. Asegúrate que Él sea tu Salvador. Y si no lo es, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Esta reunión fue llena de un abrazo de Dios, ¿no es cierto? A través de esos cánticos pudimos escuchar la voz de Dios, pudimos escuchar su amor, su abrazo. Asegúrate que de verdad Jesús está ahí. Asegúrate que Él es el que te gobierna. Asegúrate que Él es tu Salvador y tu Señor. No solo tu Salvador, el que te perdona de todos tus pecados, sino que sea tu Señor. Es decir, el que señoree tu propia vida. Porque cuántas personas dicen, sí, yo soy hija de Dios. Sí, yo soy hijo de Dios, pero hace lo que le da su regalada gana. Iba a decir su bendita gana, pero no es bendita. ¿Verdad que no? Hace lo que quiere y vive como quiere. Y dice que Cristo vive en su corazón. ¿Sabe qué? Si Cristo no le gobierna, ni diga que Él vive en su corazón. Hable con su propia vida. Dé ejemplo con su vida. Y si usted no le conoce, este es el día de salvación. Este es tu día. Por algo estás aquí. Porque este es el día de salvación. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús vino a salvar? Nos vino a salvar espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿sabe qué? Él vino a salvar nuestro espíritu, primeramente. ¿Sí? Porque el espíritu del hombre sin Cristo está muerto en sus pecados y en sus delitos. Efesios 2:1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que lleva a una persona a estar en una condición de muerte? Sus delitos y sus pecados. Ya sabe lo que es pecado, ¿verdad? Y si no, se lo vamos a explicar. Dice, verso 2, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Aquí está el apóstol hablando a los efesios, diciéndoles que ellos en su tiempo caminaron en sus pecados, en sus delitos, y estaban muertos. Y que en otros tiempos anduvieron en ellos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, dice este verso, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿En los hijos de qué? De desobediencia.
En este mundo opera en la potestad del aire, ese espíritu que te lleva a desobedecer. Es decir, cuando una persona está muerta en sus pecados y en sus delitos, está viviendo conforme a la corriente de este mundo y no conforme al propósito por el cual el ser humano fuimos diseñados. Fuimos diseñados para estar en comunión con Dios. Para eso fuimos diseñados, para estar apegados a Él, para tener vida espiritual, vida en el alma, vida en el cuerpo. ¿Sabía que ese era el propósito de Dios? Que el ser humano no muriera, que el ser humano no se deteriorara, que no envejeciera. Ese era el diseño perfecto de Dios, pero por un hombre entró el pecado. Pero ¿sabe cuál es la buena nueva? Por Adán entró el pecado, pero por Jesucristo entró la vida de Dios, la vida eterna. Amén. Si decimos que tenemos a Jesús en el corazón, pero andamos en nuestros propios pecados, en el libertinaje, en un libertinaje que te lleva a tener una anchura en tu conducta. Si vives de una manera pecaminosa, embriagándote hasta perder el conocimiento, en orgías, en lujurias, en pasiones desordenadas, en deseos de la carne, en una vida de pecado, viviendo una doble vida con engaños, necesitas desesperadamente a Jesús. Necesitas arrepentirte lo más pronto posible, porque ¿sabes? Nadie tiene la vida asegurada. Hoy estás aquí y mañana no sabes si despiertes. Necesitas desesperadamente decirle a Jesús, te necesito en mi vida. Porque de otra manera, una persona que no reconoce a Jesús como su Señor, está apartada de en su propio camino y no camina en Jesús. Entonces, el espíritu del ser humano es lo que sufre una transformación para vida. Cuando le decimos al Señor, te necesito en mi vida. No quiero vivir apartada de ti. Te necesito en mi vida. Entonces, Él viene y te da su soplo, su aliento de vida, y tu espíritu cobra la vida de Dios. Ese espíritu que antes estaba muerto, ese espíritu que en su momento anhela las cosas de Dios, pero que si está muerto, no puede tener comunión con el que es puro, santo, limpio. Entonces se produce la vida de Dios en tu espíritu y comienza un proceso de regeneración en la vida del ser humano. Comienza un proceso de restauración y renovación. La otra parte que necesita ser salvada es el alma. Recuerden que dijimos que somos espíritu, alma y cuerpo. El alma necesita ser salvada cada día, cada día. El alma necesita la renovación. ¿Sí? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así: no te conformes a este siglo. ¿A qué se refiere? Al sistema de este mundo. Ya lo mencionamos
un poquito, ¿no es cierto?, cómo está la condición del mundo, del sistema de este mundo, cómo opera el pecado, cómo cada vez más muchas personas se desinhiben, ¿no es cierto? Ya no les da pena nada. Ya vemos el pecado por donde quiera de una manera tremenda. Pero dice la Escritura, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos enseña este versículo? Que cuando una persona nace de Dios, debe tener una renovación de su alma. ¿Qué es lo que encierra el alma? Encierra la voluntad, encierra tu voluntad. Por eso algunos dicen, yo como el llanero solitario, hago lo que mi voluntad me dicta. Se apartó por su propio camino, ¿no es cierto? Pero cuando habla del alma, habla de la mente también del ser humano. Habla de tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones y, como dije, tu voluntad. Es decir, necesitas entregar tu voluntad a Dios para que Él la gobierne y no hagas lo que tú quieres. Porque todas estas definiciones que yo di ahorita se rigen por una naturaleza caída cuando una persona no tiene a Jesús en su corazón. Se rigen por una naturaleza caída por causa del pecado. Pero hay una ley, ¿verdad? Esa ley que rige el alma, la vida, la conducta de las personas, se llama pecado. Y hay una manera de pensar que te lleva a actuar. Entonces, si una persona no permite que su alma, que su mente sea transformada, renovada, entonces esa ley del pecado rige su conducta. ¿Sí me estoy dando a entender? Esa ley del pecado te lleva a hacer lo que tú estás pensando. Si tú dices, ¿qué tiene si yo tengo mi esposo? ¿Qué tiene que me dé mis escapaditas con mi vecino? ¿Qué tiene que me dé mis escapaditas como mi vecino? Tú estás pensando conforme a una ley que rige tus pensamientos y eso se llama pecado. Por eso mencionaba hace rato, ya no se inhibe, ¿no? Una persona que su alma es regida por la ley del pecado y de la muerte, la va a llevar a la muerte. ¿Te da placer un rato? Sí. Pero ¿cuántas mujeres dicen, no, pues está peor que mi esposo, dice? O sea, que ni siquiera tuvo placer, pero eso la llevó a morirse cada vez más en sus delitos y pecados. Entonces, una persona a la que la rige, le está rigiendo una ley, es porque no ha tenido un encuentro con Jesús verdadero. O lo ha dejado a un lado. Por lo tanto, debe haber una transformación. Debe haber una reforma. Esa ley que está en la mente, en el alma del ser humano que no tiene a Jesús, debe sufrir una reforma.
Debe haber una nueva ley que anule la ley del pecado que le lleva a la muerte. Y esa ley es la ley de Dios. Su palabra es esa nueva ley. Salmo 19:7 dice el salmista David: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Qué dice? Convierte. La ley de Jehová, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. Y esa palabra convierte significa transforma, cambia, renueva. La ley de Dios, para fin de que haya una reforma, debes conocer las leyes, las nuevas leyes, la ley de Dios. Porque si tú dices, yo tuve un encuentro con Cristo, pero sigues haciendo las cosas que se llaman pecado, algo no está siendo salvado. Es tu mente. ¿Me explico? Te estás quedando en la ley del pecado. Sí, Jesús entró en mi corazón, pero si no lees la escritura, si no lees la Biblia, si no te empapas de lo que Dios dice, ¿cómo tú vas a caminar en la verdad de Dios? No se puede, ¿verdad? Entonces, para fin de que sea anulada esa antigua ley, necesitas llenarte de la palabra de Dios. La ley de Dios es perfecta, que te va a dar luz para que entiendas que lo que tú estabas pensando se llama pecado. ¿Sí? Que lo que tú estabas decidiendo hacer no es lo que a Dios le agrada. El testimonio, dice la parte B de este versículo, el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Su palabra, su testimonio. Y aquí podemos ver que la palabra es la ley de Dios perfecta, pero su testimonio, y ahí podemos ver la obra del Espíritu Santo. ¿Quién es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? ¿Verdad? Es la obra del Espíritu Santo que da testimonio cuando Él te dice, eso que tú estás haciendo no me agrada. Esa tranza que pensabas hacer se llama pecado. ¿Sí? Regrésale los 200 pesos que te dieron de más en la tienda. Y no, el Señor me bendijo. Él sabía que yo estaba orando por provisión y mira, Dios tan bueno. Pues fíjate que no, que Dios no te bendijo así. Te va a bendecir si regresas esos 200 pesos. Eso sí, te va a bendecir y Él va a suplir tus necesidades, pero no a costa de que robes, porque eso es robar. No, es que yo no lo robé, me lo dio. Pues sí, pero al darte la vuelta, se lo robaste porque no te pertenecen. Versículo 8, Salmos 19:8. Dice así, los mandamientos de Dios son rectos. ¿Son qué? Rectos. Dile a tu compañero, no torcido. Los mandamientos de Dios son rectos. Dice que alegran el corazón. Alegran el corazón. Su palabra, porque los mandamientos son las ordenanzas, son los decretos, son los estatutos que Dios ha establecido para que cada ser humano que los aplica, entonces alegrarán su corazón. Porque dice que los mandamientos de Dios son rectitud. No hay torcedura en Dios. Él es limpio, Él es santo, Él es recto, Él es perfecto. Y cuando tú te deleitas en la ley de Dios, en su palabra, entonces eso te da alegría y contentamiento. Este mismo versículo en la versión Palabra de Dios para
para todos. Dice, las leyes del Señor son justas, hacen feliz a la gente. Los mandamientos del Señor son buenos, le muestran a la gente el camino correcto a seguir. Para que cada cual que se apartó por su camino regrese al camino correcto, que es Jesús. Él es el camino correcto. Entonces, una persona que verdaderamente tiene un encuentro con Jesús, su vida es transformada. Como aquella mujer que la Biblia nos narra, aquella mujer pecadora, aquella mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio. La encontraron aquellos hombres fariseos, religiosos, y la llevaron ante Jesús acusándola de todos sus pecados. Esos religiosos se creían limpios porque decían, es que tenemos la ley de Dios, pero repito, si no vivimos esa ley que decimos tener y conocer, ¿sabes qué? Nada recto se va a producir. El corazón no cambia nada más porque tú dices, quiero cambiar, quiero cambiar, quiero cambiar. No, necesitas conocer a Jesús. Y Él es el verbo, Él es la palabra. Él es la palabra viviente. Y todo el propósito está plasmado en la Escritura. Desde el Antiguo Testamento, que todo apuntaba a Jesús, el Mesías, el Salvador, hasta el último libro de la Biblia. Estos hombres se creían religiosos, pero como Jesús les dijo en una ocasión, cuando enseñaba, les dijo, ustedes, hablando de los fariseos, hagan lo que ellos les dicen que hagan, porque hablaban la ley, la palabra de Dios, pero no la vivían. ¿Se fijan la gran diferencia? La diferencia de una persona religiosa a una persona que verdaderamente tiene un encuentro con Jesús. Entonces Jesús descalificaba las acciones de estos hombres religiosos, llenos de conocimiento, sí, llenos de palabra de Dios, sí, pero no obedecían la palabra de Dios. De manera que Jesús les dijo, estos hombres son como sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy lindos, ¿no? Dan apariencia de santidad porque se veían muy religiosos, blancos por fuera, pero por dentro hay huesos. ¿No es cierto? Puros huesos. Hay podredumbre, hay muerte, hay mal olor, huesos secos. En pocas palabras, están muertos. Están muertos, no tienen mi vida, no tienen mi espíritu, no siguen mis pisadas. Asimismo, una persona que se cree religiosa, pero que no guarda ni vive la palabra de Dios, y aquí estamos incluidos todos nosotros, no puede agradar a Dios el que no guarda su palabra. Por eso día con día debemos reflejarnos ante el espejo de su palabra. Jesús no condenó a esa mujer pecadora que todos esos religiosos la condenaban. Aunque tenía pecados, esta mujer sí fue encontrada en un pecado terrible. Pero Jesús la vio con ojos de amor. Él pasó por alto sus pecados, pero porque quería perdonarla. No veía su pecado, veía su condición sin Jesús. Entonces, cuando Él le dice a estos hombres
que arroje, el que esté libre de culpa, que arroje la primera piedra, y uno a uno se desaparecieron. Y solamente queda esta mujer. Cuando Jesús la mira, dice: ¿dónde están los que te condenan? Se han ido, Señor. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y ¿qué? Y no peques más. Eso es lo que hace la gran diferencia entre una persona que es religiosa, de cualquiera que sea su creencia, incluyéndonos a nosotros. Eso es lo que hace la diferencia de una persona que se dice religiosa o que tiene una creencia a una persona que realmente hace lo que Jesús dice: vete y no peques más. Pero si pecas, abogado tienes para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque una persona que peca o que comete una falta y no se arrepiente, acumula un pecado tras otro pecado porque se vuelve insensible. Y puede pecar deliberadamente. Pero cuando una persona falla, cualquier pecado que sea el que se cometa, pero le pide perdón al Señor, entonces Dios perdona. Pero a esta mujer le dijo: vete y no peques más, y usted sabe a lo que se refería. Vete y no sigas haciendo lo que estás haciendo, porque si tú vuelves a tus andadas, no, realmente no me conoces, no valoraste el que salvó tu vida. Imagínense, y a ella la salvó 2 veces, ¿no es cierto? O sea, la libró de la muerte porque la iban a apedrear. Esa era la ley y esa era la condena para todos aquellos que hacían tales actos. Pero Jesús la rescató para darle una nueva vida. Eso significa que no importa los pecados que tú hayas cometido en tu vida, si tú te arrepientes, Jesús te dice: vete y no peques más. Porque Él te ve con ojos de misericordia. Santiago 1:28 dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Aquí está hablando de otro pecado, ¿no es cierto? La lengua suelta, ¿no? O la víbora que se sale de la boca, ¿no? Que nada más está para clavar los colmillos como una serpiente, ¿no es cierto? Qué terrible. Y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula, es decir, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. ¿Sí me está escuchando? Guardarse sin mancha del mundo. Quizá tú vienes a un lugar como este por primera vez y a lo mejor tú has dicho: es que yo no soy mala, o yo no soy malo, yo no hago cosas malas, yo siempre he sido muy devota de la religión, etcétera. Pues la religión pura y sin mancha, entre esas acciones, visitar a los huérfanos y a las viudas, esa es una acción de una persona que ya no es egoísta, que ha tenido un encuentro con Jesús. Es una persona que puede hacer bien a los demás y dolerse del dolor ajeno. No que visita a los huérfanos, quise decir la palabra en una misma. A los huérfanos y a las viudas, pero nada más para no pagar sus intereses, ¿verdad? O para no pagar
sino lo da a un orfanato o a un lugar donde hay personas para meter ese dinero ahí. Pero no es porque tiene amor por los huérfanos, ni amor por las viudas. Sus motivaciones son incorrectas. Pero aquí la clave de este versículo: y guardarse sin mancha. ¿Por qué? Porque se supone que ya está limpio, ¿no es cierto? Porque dice la religión pura y sin mancha. Es realmente tener el corazón de Dios, es preocuparte por los demás, es darte a los demás, es ver que la gente, sobre todo los desamparados, como las viudas, que en verdad lo son, y los huérfanos, tengan amor, tengan protección, etcétera. Pero sobre todo, sigue guardándote sin mancha del mundo. Apártate del mundo. Porque podemos decir que tenemos los que conocemos a Jesús, podemos decir que Él vive en nuestros corazones, pero ¿cómo está nuestra conducta? Y nuestro cuerpo será salvado, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuándo será salvado? Cuando una persona se entrega a Jesús, pues estamos en este cuerpo mortal, ¿no es cierto? Cada día que pase, el cuerpo se va desgastando. Cada día que pase, a veces vienen enfermedades, y mayor en este tiempo, ¿no? ¿Cuántos virus no han surgido? Ahorita anda una moda de muchas enfermedades, las personas se enferman, parece que salen 3 días y luego al quinto ya les regresó otra vez y luego otra vez, y todo terrible. Pero tenemos a Jesús. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador. Pero mientras estemos en este cuerpo mortal, que ustedes saben que este cuerpo es lo que necesitamos para estar en esta tierra, porque lo que realmente somos tú y yo es el espíritu del hombre, ¿verdad? Este cuerpo solamente es el vestido para el espíritu, lo que realmente somos. Pero este cuerpo será glorificado, ¿sí sabían? Este cuerpo será glorificado cuando nos vayamos con el Señor, porque saben que Él volverá. Lo cantamos hace un momento: volverás, volverás. Y Él se llevará a su iglesia, Él se llevará a su novia, se llevará a los suyos, a los que realmente se han guardado, a los que le aman, a los que le sirven, a los que se santifican día con día y no andan en sus propios caminos, no se apartan de Dios. Pero nuestro cuerpo un día será salvado si le ponemos freno, si le decimos: no vas a pecar contra tu propio cuerpo, no vas a pecar contra Dios. Y si nos santificamos día con día, nuestro cuerpo un día será levantado. Incluso dice que en aquel día, pues los muertos resucitarán primero. Luego nosotros, decía el apóstol, ¿no? Porque él creía que él iba a estar vivo cuando Jesús viniera por su iglesia. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, nos iremos en las nubes con él. ¿Cuántos están esperando que Jesús venga por su iglesia? Si tú no sabías que Él volverá un día y pensabas que solo te ibas a morir y en la tumba te iban a sepultar, Él volverá. Y si morimos antes que Él vuelva, pues un día seremos resucitados. Y nuestro cuerpo será glorificado, es decir, será transformado para poder estar en la presencia de Dios. Este cuerpo no resistiría ver a Dios cara a cara. Necesita ser transformado. Si le ponemos freno
a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a los deseos de esta vida, a la vanagloria de la vida. Debemos poner freno, porque Dios quiere cambiar todo, el corazón, los pensamientos y las acciones. ¿Se fija? Las tres áreas. Lo más profundo del ser es el corazón del hombre, el espíritu del hombre, el alma. El espíritu y el alma no lo podemos separar. Cuando el cuerpo muere, pues se separa, ¿verdad? Pero no podemos separar, no podemos decir de aquí a aquí está el espíritu y de aquí a aquí el alma. Están ligados entre sí. Pero Dios quiere cambiar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que nuestras acciones sean correctas a los ojos de Dios. Para que una persona no repita el patrón equivocado, necesita dejar el pecado, necesita apartarse de su propio camino y seguir las pisadas de Jesús. La pregunta es, ¿qué es lo que te está gobernando? ¿Quién te gobierna? El versículo de Isaías 53:5 dice, el herido fue por nuestras rebeliones. Cuando habla de rebeliones, habla de una revuelta moral, religiosa, nacional. Habla del pecado, del fraude. Eso significa rebelión, del hebreo pesha. Iniquidad, maldad, ofensa, pecado, rebelión, traición, transgresión, culpa. Esta palabra pesha, que habla del pecado, aparece 93 veces en la escritura, en el periodo del hebreo bíblico, 93 veces. Y básicamente este nombre indica descarriarse voluntariamente del camino de una vida santa. Y por tanto, esto es llamado rebelión. Amós 4:2 dice, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Es decir, cada cual se apartó por su camino. Una persona rebelde hace revueltas. La hija que no se quiere someter a los padres. La esposa que quiere hacer lo que quiere sin respetar autoridades. La esposa que deja a los hijos y no importa si trabajo 15 horas y no me importa la vida de mis hijos porque primero son yo y mis planes frustrados. ¿Qué podemos decir del joven manipulador que quiere, el joven o la chica, ¿verdad? Que quiere controlar la vida de una persona haciéndole creer que le importa y que cuando aquella chica le da al chico o el chico a la chica el corazón, lo toma, juega con él, lo avienta y ¡paz! Al aventarlo saca las manos para destruir el corazón. Eso significa que no se ha apartado de sus propios caminos. Es importante acercarse a Jesús porque Él quiere rescatar de todos los pecados. Dice Proverbios 19:2, el alma sin ciencia, ¿qué es ciencia? Conocimiento. ¿Qué es ciencia? Y entendimiento. ¿Qué es ciencia? Inteligencia de lo que está escrito en la ley de Dios. Entonces retomo, el alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies, peca.
El que se aparta de Dios peca. La insensatez del hombre, Proverbios 19:3, tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas personas hemos escuchado que dicen, es que, ¿por qué si me han dicho que Dios es muy bueno? Que Dios es bueno, ¿por qué si Dios es bueno? ¿Por qué permite todas esas cosas malas en mi vida? ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué permite tantas guerras en el mundo? ¿Han escuchado esas frases? ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué hay tantos niños huérfanos? ¿Por qué hay tantos niños con tantas necesidades, tantas personas en la calle? Pues déjame decirte, Dios no es destructor. Él hizo su creación perfecta, hizo al hombre conforme a su imagen y a su semejanza, pero el hombre decidió pecar. Y la causa de todo lo que vemos en el mundo son las decisiones desordenadas del ser humano, ¿sí o no? Todas las guerras, toda la violencia es por un corazón apartado de Dios. Dios no tiene la culpa de las decisiones que el ser humano ha tomado en sus pecados, en su desobediencia, en su rebelión. Dios no es culpable de las catástrofes que estamos viendo en este mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hizo todas las cosas y vemos en la creación, todo lo hizo perfecto para que el hombre pudiera habitar un lugar perfecto. ¿No es cierto? Un lugar habitable. Creó primero todo lo hermoso en la creación para luego colocar al ser humano, al que creó conforme a su imagen y semejanza en carácter. Pero ¿cómo está el carácter de Dios hoy en la humanidad? Totalmente deformado, ¿no es cierto? Vemos al hombre violento, al hombre con ira, al hombre que puede tomar metralletas y matar sin siquiera tener un remordimiento en su corazón. Ese no es el diseño de Dios. Ese es la distorsión del pecado en el mundo. Dios no es culpable de la condición del mundo. Él ama al mundo, a la gente, y por eso creó este mundo con una atmósfera perfecta para que tú y yo pudiéramos subsistir aquí. Y el hombre se enoja con Dios culpándolo, cuando este versículo nos está diciendo que es la insensatez del hombre la que tuerce su propio camino. Tuercen su camino, pero luego se vuelven contra Dios, y dice este versículo, y luego contra Dios se irrita su corazón y culpan a Dios. ¿No es cierto? El hijo que anda en malos pasos, la joven que anda en malos pasos, que se junta con gente mala, con gente que le da, que les vende droga, o que primero se las regala para tener el control, y luego que los ponen a vender, y luego lo matan, y la mamá, ¿por qué Dios? ¿Por qué eres tan malo? No, Dios no es malo. Su hijo decidió apartarse en su propio camino. Dios no es malo, Dios es bueno, y está esperando a que el ser humano le diga, Dios, te necesito, Dios, no puedo vivir sin ti, Dios, no quiero hacer todas esas cosas, no puedo solo, no puedo sola, te necesito a ti, porque Dios quiere darte vida nueva, darte vida eterna, sanar tu corazón, vivificar tu espíritu, darte sanidad a tu alma. Hay tantas personas, mujeres que ya desvarían, que ya dicen una cosa por otra, que están perdiendo la cordura y poco a poco
Se están dirigiendo hacia la locura porque no hay orden en sus pensamientos, porque dejan divagar sus pensamientos en sus propios caminos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos, es decir, lejos, apartados de la gloria de Dios. Mas a todo aquel que creyere y fuere bautizado, será salvo. El que cree, será salvo. Y el bautismo es la confirmación de que tiene fe en Jesús. Jesús fue molido por nuestros pecados para que tú y yo tuviésemos vida eterna, para que tú y yo tuviésemos paz. Él vino a darnos paz. Dice el versículo que hemos estado estudiando: y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y esa palabra, que fuimos curados por sus llagas en su cuerpo, porque lo laceraron. Cada latigazo que le daban ese látigo tenía unas puntas metálicas, de manera que cada latigazo que le daban a Jesús desprendía sus carnes, lo desfiguraron, lo maltrataron. Y Él dio su vida, se entregó voluntariamente para que tú y yo tuviéramos esta salvación. Quiero leerles rápidamente estos versículos de Isaías, capítulo 53, y se los voy a, si quieren ponerla en la Reina Valera, si le están poniendo los versículos, yo quiero leerla en palabra de Dios para todos, y dice así. Versículo 1, Isaías 53. ¿Quién realmente creyó lo que oímos? ¿Quién vio en ellos el gran poder del Señor? Creció delante de Dios como un retoño, está hablando de Jesús, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. La gente lo despreció y hasta sus amigos lo abandonaron. Era un hombre lleno de dolores y conocedor del sufrimiento. Y como alguien a quien otros evitan, lo despreciamos y no pensamos que fuera alguien importante. Verso 4. Verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible tu bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. Todos nosotros nos habíamos perdido como ovejas. Cada uno agarró su propio camino, pero el Señor cargó en Él todo el castigo que nosotros merecíamos. Lo trataron cruelmente y lo torturaron, pero Él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio, como cuando llevan a un cordero al matadero, o como cuando una oveja guarda silencio ante los que la trasquilan. Después de que lo arrestaron y lo condenaron, se lo llevaron. ¿Y a quién le importó lo que le iba a pasar? Porque a Él lo quitaron del mundo de los vivos. Lo mataron por los pecados de su pueblo. Lo enterraron al lado de criminales y de una tumba de ricos, aunque Él nunca fue violento ni engañó a nadie. Pero el Señor se agradó de su humilde siervo, quien tanto sufrió. Después de ser ofrecido como sacrificio por el pecado, Él verá a sus descendientes. ¿Estás escuchando? Él verá a sus descendientes,
Alargará su existencia y la voluntad del Señor prosperará a través de él. Después de este terrible sufrimiento, él verá la luz. Él se sentirá satisfecho con todo lo que experimentó. Mi siervo, que siempre hace lo justo, salvará a muchos y cargará con el castigo que merecían las maldades de ellos. Por lo tanto, yo haré que esté al lado de los grandes y que comparta el botín con los poderosos, porque él se entregó voluntariamente. ¿Cómo se entregó? Voluntariamente. Fue tratado como un criminal, pero en realidad cargó sobre sí el castigo que muchos merecían. Ahora él está ante mí intercediendo por los pecadores. Esta es la obra de Jesús, nuestro Salvador. Esto fue su vida misma por la humanidad. Y yo quiero hacer una invitación. Si hay aquí una persona que no ha reconocido que Jesús es su Señor, y tú quieres realmente recibir a Jesús, este Jesús que dio todo, dio su vida misma para perdón de nuestros pecados, Él te quiere dar esta oportunidad para que tengas una vida nueva, una vida plena aún en medio de un mundo lleno de caos. Pero con Él tenemos paz. Si tú quieres entregarle a Jesús, entregarte a Jesús en esta mañana, yo te invito a que levantes tu mano, haznos saber, por favor. Si alguien quiere aceptar a Jesús, muchas gracias. ¿Se puede poner de pie, por favor? ¿Alguien más que quiere recibir a Jesús, que quiere decirle, aquí estoy? Te necesito a ti. ¿Hay alguien más? Les invitamos que por favor pasen aquí al frente, queremos orar por ustedes. Queremos poner nuestras manos, el Señor quiere tocar tu corazón. Él te ama y quiere darte esta oportunidad. No quiere que te regreses como llegaste. Si hay aquí alguna persona que dice, sí, yo un día le dije a Jesús que viniera a mi corazón, pero reconozco que no he caminado como Él quiere. Este llamado también es para ti. Este es el día en que Él está esperando que tú te decidas a no vivir para ti, sino vivir para Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu gran amor. Yo les voy a pedir, si son tan amables, de levantar sus manos y habla con Jesús. Dile, te necesito, Señor. Te necesito en mi vida. Dile en tu corazón. Si tú reconoces que necesitas perdón, pídele perdón. Dile, lávame de mis pecados. Quiero caminar contigo, quiero caminar de la mano contigo, Jesús. No quiero estar apartada de ti. No quiero vivir lejos de ti. Aquí estoy, Señor, con mis manos levantadas, reconociéndote que me he apartado por mi propio camino y no he caminado por tu camino.
Lávame de mis pecados, límpiame. Hazme nacer de ti, Señor. Quiero tener un encuentro real y verdadero contigo. No quiero ser una persona religiosa, quiero ser tu hija. Quiero conocerte más. Quiero aprender a amarte de verdad. Lávame, Señor, de mis pecados. Lávame de mis ofensas delante de ti. Dame una nueva vida, Señor. Reconozco que tú diste tu vida para salvar la mía. Reconozco, Señor, que tú eres el único que me puede sacar de la condición en la que me encuentro. Ayúdame a amarte cada día más. Ayúdame a conocerte cada día más. Dame entendimiento y dame luz para entenderte, Señor. Aquí estoy con mis manos levantadas. Santifícame, Señor. Límpiame. Límpiame de toda rebelión. Límpiame de todo pecado. Límpiame de toda maldad. Límpiame, Señor, porque ahora entiendo que tú eres santo y que tú no habitas donde hay pecado. Te quiero a ti, Señor. Te quiero a ti, mi Señor. Gracias, Señor. Y yo quiero hacer, así como estamos en este mismo sentir, un llamado para todas las personas que dices: me he entregado a Jesús, sí, pero no me he rendido completamente. Ahí donde tú estás, yo te animo que te pongas de pie. Si tú quieres que Dios te limpie y si tú quieres realmente dejar que Él tome el control de tu vida, si tú se lo entregas completamente, Él te guiará. Levanta tus manos y dile: aquí estoy, Señor, aquí estoy. Te necesito a ti. Perdóname si no te he dado el lugar que como Señor en mi vida tú te mereces. Perdóname si no he escudriñado tu palabra como debería. Perdóname porque he dicho que te conozco, pero no te he mostrado en mi vida, en mi carácter. No se puede ver tu carácter aún en mí. Perdóname, Señor, pero aquí estoy. Quiero amarte cada día más, Señor. Quiero comprometerme contigo a escudriñar tu palabra y adorarte, mi Dios. Te necesito, mi Señor. Límpiame y lávame en el nombre precioso de Jesús. Rendirme
molido por mi pecado, y por tu herida fui sanado. Ahora dale gracias y dile: y el castigo de mi paz es sobre ti. Fuiste angustiado y afligido por mí, y aunque deseaba